Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, siempre ha sido una figura central y controvertida dentro del Evangelio. Su nombre, Iscariote, sugiere su origen en la ciudad de Queriot, en Judea, lo que lo diferenciaba de los otros discípulos, en su mayoría provenientes de Galilea. Dentro del grupo, Judas ocupaba una posición de gran confianza, siendo el responsable de gestionar el dinero del grupo, una tarea que muestra la confianza depositada en él por Jesús y los demás discípulos. La pregunta que intriga a muchos hasta hoy es: ¿por qué exactamente Judas fue el discípulo que traicionó a Jesús? Durante el ministerio de Jesús, Judas estuvo presente en momentos extraordinarios, presenciando milagros, escuchando las enseñanzas directas de Cristo y participando en eventos memorables como la multiplicación de los panes y la resurrección de Lázaro. A pesar de esta cercanía y estas oportunidades de transformación, Judas eligió un camino que lo distanció de su maestro. Algunos creen que Judas fue predestinado por Dios para traicionar a Jesús, mientras que otros ven su traición como una parte inevitable del plan divino para la salvación de la humanidad. Sin embargo, ¿es correcta esta visión? La respuesta puede no ser tan sencilla como parece. Primero, la idea de que Judas fue creado específicamente para traicionar a Jesús no encuentra un apoyo sólido en las Escrituras y distorsiona la naturaleza de Dios. La Biblia no sugiere que Judas era una pieza insustituible en el plan de traición. Él era, al fin y al cabo, solo uno de los 12 discípulos. La traición, por lo tanto, podría haber venido de cualquier otro. Al estudiar las Escrituras con atención, notamos que la traición de Judas fue un proceso, desarrollado en varias etapas, y no un acto aislado e inevitable. Muchas veces, el enfoque se centra en el momento final de la traición, pero hay numerosos detalles que sugieren que Judas no era tan inocente como podría parecer a primera vista. Estaba plenamente consciente de sus decisiones, y su traición no fue fruto del azar, sino de una serie de decisiones a lo largo del tiempo. La profecía que anunciaba la traición de uno de los discípulos era abierta, es decir, cualquiera podría haber asumido ese papel dependiendo de sus elecciones. La Biblia nos enseña que Satanás anda alrededor como un león, buscando a quien devorar. Esta expresión implica que Satanás no tiene una víctima predestinada, sino que busca a alguien que se muestre vulnerable o dispuesto a ceder a sus tentaciones. En el caso de Judas, él se ofreció voluntariamente como ese instrumento. 3 factores principales explican por qué Judas fue elegido por Satanás para traicionar a Jesús. El primero y más evidente es que Judas nunca creyó verdaderamente en Jesús como su Señor y Salvador. En todo el relato del ministerio de Jesús, Judas nunca se refiere a él como Señor, sino siempre como Maestro o Rabí, lo que indica que veía a Jesús solo como un profesor, no como el Mesías. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 25, encontramos un pasaje significativo que detalla la interacción entre Judas y Jesús durante la última cena. Judas, el discípulo que estaba a punto de traicionar a su maestro, pregunta: ¿Soy yo, maestro? A lo que Jesús responde: tú lo has dicho. Esta elección de palabras revela mucho sobre la percepción de Judas en relación con Jesús, pues lo llama maestro, una expresión que se refiere a un profesor, pero que no captura la totalidad de quién era Jesús realmente. Esta misma actitud de Judas se repite en Mateo 26, donde, al traicionar a Jesús con un beso, nuevamente lo llama maestro. El uso constante de este término, que simplemente significa profesor, demuestra la falta de reconocimiento de Judas sobre la verdadera identidad divina de Jesús. Veía a Jesús solo como un líder religioso e instructor, no como el Hijo de Dios o Salvador. Antes de continuar con el vídeo, tengo que preguntarte: ¿alguna vez ha intentado leer la Biblia y le ha resultado difícil leerla y comprenderla? ¿Te gustaría tener acceso a material que facilite la lectura y que te pueda acercar cada vez más a Dios? Si estás interesado, haz clic en el enlace del primer comentario publicado
y accede a un método que ya ha ayudado a varias personas a cambiar su relación con Dios. ¿De acuerdo? Ahora, volvamos al tema del vídeo. El Evangelio de Marcos también registra este episodio. En el capítulo 14, versículo 45, Judas se acerca a Jesús y dice: «Maestro, maestro», antes de besarlo, sellando su traición. Este contraste es evidente cuando comparamos la forma en que los otros discípulos, como Pedro y Tomás, se dirigían a Jesús. Por ejemplo, en Juan 20, Tomás expresa su profunda fe diciendo: «Señor mío y Dios mío». Después de ver las marcas de la crucifixión en Jesús, Pedro, por su parte, muestra su devoción en Lucas 5, cuando al presenciar un milagro, cae de rodillas y clama: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». En Juan 6, Pedro reconoce la singularidad de Jesús diciendo: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Estos ejemplos muestran que los otros discípulos veían a Jesús como mucho más que un simple maestro, lo reconocían como su Señor y Salvador. Judas, sin embargo, veía a Jesús solo como un profesor. Este punto de vista limitado indica que nunca aceptó a Jesús como el Mesías. Judas estaba físicamente cerca de Jesús, pero espiritualmente distante. Era un seguidor en apariencia, pero no de corazón. Esta falta de fe verdadera hizo que fuera más fácil para él cometer la traición que lo marcaría para siempre. Además, otro factor crucial para la traición de Judas fue la dureza de su corazón. Su corazón endurecido le impidió percibir la gravedad de sus acciones y buscar la redención. Es interesante notar que, aunque Satanás intentó tanto a Pedro como a Judas, Jesús oró por Pedro, pero no por Judas. Esto se debe a que, a pesar de sus errores, Pedro tenía un amor genuino por Jesús y estaba abierto al arrepentimiento y la restauración. Judas, por otro lado, estaba cerrado en su propia amargura e incredulidad. En Lucas 22, Jesús advierte a Pedro: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Satanás quería destruir tanto a Pedro como a Judas, pero la diferencia crucial fue que Pedro mantuvo su amor por Jesús y por eso fue restaurado. Judas, con su corazón endurecido, no solo traicionó a Jesús, sino que también rechazó todas las oportunidades de arrepentimiento. Un ejemplo claro de la dureza de corazón de Judas es cuando se irrita al ver a María ungiendo los pies de Jesús en Mateo 26. En lugar de reflexionar sobre lo que Jesús dijo para defenderla, Judas decide buscar a los líderes religiosos para negociar la traición. Esta era una oportunidad para que Judas buscara ayuda, pero optó por seguir adelante con su plan. La falta de arrepentimiento genuino de Judas es evidente hasta el final. Después de darse cuenta del peso de su traición, no buscó el perdón de Jesús, sino de los sacerdotes, que no tenían el poder de perdonarlo. En lugar de regresar a Jesús, la única fuente de verdadero perdón, Judas se distanció aún más, sellando su trágico destino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 a 5, encontramos el trágico desenlace de la vida de Judas Iscariote. Judas, después de darse cuenta de que su traición llevó a Jesús a la condena, fue tomado por un profundo remordimiento. Intentó devolver las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado, traicionando sangre inocente». Sin embargo, los líderes religiosos respondieron fríamente: «¿Qué nos importa? Eso es problema tuyo». Desesperado y sin esperanza, Judas arrojó las monedas en el templo y después se quitó la vida. Este relato revela que, aunque Judas sintió remordimiento, no experimentó un arrepentimiento genuino. Su arrepentimiento estaba enfocado en las consecuencias de su traición y no en el pecado en sí. Lamentaba lo que había perdido, pero no buscaba verdaderamente el perdón. En lugar de acudir a Jesús, la única fuente de perdón y salvación, Judas buscó redención en la fuente equivocada, en los mismos hombres que lo incentivaron a traicionar. Este remordimiento superficial de Judas es un punto crucial para entender por qué falló en encontrar la redención.
Estaba más preocupado por el dolor que su acción le causó que por la gravedad moral de su traición. Intentó corregir su error devolviendo el dinero, pero no se volvió hacia Jesús en busca de perdón. Confesó su pecado a los sacerdotes y ancianos, pero no a Dios, la única fuente de verdadero perdón. La tercera y última razón por la cual Judas traicionó a Jesús fue su avaricia. Desde el principio, Judas tenía una elección. No estaba destinado a la traición, pero abrió esa puerta al ceder a su amor por el dinero. Este deseo desmedido por riquezas le dio a Satanás la oportunidad de dominar su mente. La Biblia nos revela que Judas era un ladrón, desviando frecuentemente dinero del tesoro que él mismo administraba para el grupo de discípulos. Satanás simplemente explotó esta debilidad ya existente en Judas. Aunque el destino del dinero obtenido por la traición es incierto, una cosa está clara: Judas era un ladrón, y Jesús lo sabía desde el principio. A pesar de eso, Jesús le dio a Judas innumerables oportunidades para cambiar, pero Judas eligió mantenerse en su camino de corrupción y avaricia. El Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 3 a 6, nos relata un evento significativo que antecede la traición. Poco antes de la Pascua, Jesús visitó Betania, donde María, hermana de Lázaro, derramó un perfume costoso sobre los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Judas, sin embargo, no vio este acto como una expresión de amor y devoción. Cuestionó por qué el perfume no fue vendido y el dinero dado a los pobres, afirmando que valía el equivalente a un año de salario. Pero el evangelista nos revela que Judas no estaba preocupado por los pobres. Él era un ladrón que frecuentemente sustraía dinero de la bolsa común. Esta indignación de Judas no estaba motivada por preocupación por los pobres, sino por su propio interés financiero. Despreció el acto de María, que en realidad estaba preparando a Jesús para su sepultura, como el propio Jesús explicó. Judas, preso en su avaricia, no se preocupaba por el sacrificio inminente de Jesús, solo por su propio beneficio. Su hipocresía es evidente. Fingía preocupación por los demás, pero en realidad solo estaba preocupado por sí mismo y su dinero. La historia de Judas Iscariote es un ejemplo profundamente triste y sorprendente. Su traición sirve como una poderosa advertencia sobre los peligros de la avaricia, la incredulidad y un corazón endurecido. A pesar de estar tan cerca de Jesús, no logró reconocer la verdadera identidad de Cristo y sucumbió a sus propias debilidades y tentaciones. La trayectoria de Judas es un recordatorio solemne de la importancia de un corazón sincero, arrepentido y orientado hacia Dios, pues solo así podemos evitar caer en los mismos errores que lo llevaron a su ruina.